Iglesia, buenos días. Vamos a alabar a Dios, así que regálale una sonrisa al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a cantarle a Él. Vamos a decirle, tú has sido bueno y a pesar de lo que estamos viviendo, tú tienes el control. Así que aquí donde estás, alábale en esta mañana y dile, has aumentado. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas. Enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, que ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Eso es, y si tú la acuerdas de esta canción, si la recuerdas, cántala con todo tu corazón y vamos a decirle, has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, que ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Eso es. Y vamos a cantarlos todos. Grandes son tus obras, dile. Grandes son tus obras. Ahí en tu casa, dile. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Fuerte a él, grande eres tú. Grande eres. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Amén. Conectémonos con la palabra. Que Dios los bendiga. Muy buenos días, amada Iglesia Pleroma, que el Señor les bendiga. Ustedes se preguntarán por qué estoy sentada. El día lunes de esta semana, al ir hacia la vereda, bajando, deslicé la pierna izquierda y el ligamento se me extendió muchísimo, se me inflamó y por tal motivo estoy grabando así sentadita. Pero bueno, nada es imposible cuando nosotros amamos la obra y amamos al Señor y queremos dar lo mejor de nosotros para que las personas que se estén conectando en este momento y las personas de nuestra amada iglesia, nuestra familia Pleroma, también estén conectadas. Lo hago con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucho dolor porque a veces me duele muchísimo. Estoy tomando calmantes para desinflamar
y me están colocando hielito también. Pero ha sido un tiempo donde podemos conocer a las personas que están alrededor de nosotros, podemos conocer a la iglesia y donde el Señor prueba nuestros corazones a ver qué hay de verdad de lo que hablamos. Así que esta es una enseñanza que nace producto de mi caída, producto de estar allí. No me alcancé a caer al piso, solamente mi pierna se deslizó hacia abajo. Porque ya venía en bajada, pero hay unas preguntas que uno le hace al Señor porque uno venía bien. Entonces de aquí nace esta prédica que les voy a compartir y de una vez mando saludos a todas las personas que se están conectando y por favor que esta palabra que nace del corazón de Dios para el corazón de su pueblo, o sea, nosotros que somos sus hijos. Así que vamos a darle gracias al Señor por mantenernos con vida, por todas las dificultades, por todos los problemas y por todas las adversidades que estamos pasando, porque son lecciones que Él quiere que nosotros aprendamos. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por todo lo que ha ocurrido esta semana. Gracias porque tú nos pruebas, porque tú conoces nuestro corazón, conoces las intenciones, conoces los móviles, nuestras actitudes, Señor. Gracias. Bendice a cada persona que se está conectando, a cada familia, Señor bendito de la iglesia, a cada amigo que también nos está conectándose, Señor. Gracias, Padre, por este medio, porque aún podemos, Señor, predicar tu palabra, Señor, para que corra y sea glorificada, Señor, en medio de tu pueblo. Gracias, bendice este tiempo, que esta palabra vaya directo al corazón, que cumpla, Señor, con el propósito y que sobre todo la podamos aplicar a nuestra vida, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a ir rápidamente a la palabra y vamos a ir a Job 23, versículo 10. Dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Es un versículo archiconocido, pero esto es lo que el Señor habló a mi corazón en este tiempo de incertidumbre, de adversidad, de caída, de todo. Entonces, en Job 23:10 dice, mas Él conoce mi camino, si me prueba saldré como el oro. Otra versión. Y el tema es cuando no entendemos. Cuando no entendemos. Entonces, nosotros, desde una muy temprana edad, los niños preguntan el por qué. Cuando comienzan a hablar, cuando comienzan a investigar el significado de las cosas. Dicha búsqueda de razones no es algo que se pierda con la edad. Como adultos, sobre todo durante los tiempos de oscuridad, cuando no podemos entender lo que el Señor está haciendo, nosotros tendemos a pensar, si pudiera saber por qué me pasó esto, entonces sería más fácil de soportar. Siempre en la vida de cada niño, de cada joven, de cada persona adulta y en la vida del ser humano, siempre nosotros vamos a preguntar el por qué. Esto me daba a entender cuando mi hijo estaba muy chiquito y estaba conociendo el significado de las cosas, siempre decía, ¿y por qué, mami? ¿Por qué? ¿Por qué? Y siempre el por qué estaba en sus labios. Así somos nosotros delante del Señor. Entonces, en cada sufrimiento extremo, cuando esta palabra Job se le dio a él o Job comenzó a decirle al Señor, Job experimentó dolor y frustración al momento que él dice, mas Él conoce mi camino, si me prueba saldré como el oro. En ese momento, en esa circunstancia, cuando se escribe esto en la vida de Job, él tenía dolor y frustración por el silencio de Dios a su vida y por todo lo que estaba pasando en su vida, en su casa, en su familia, en el trabajo, en todo. Entonces, él anhelaba presentar su caso y escuchar lo que el Señor le diría. Pero incluso cuando el Señor no respondió, de inmediato Job se aferró a él. Cuando no hubo respuestas de parte de Dios, en vez de cuestionar al Señor, en vez de alegarle al Señor, en vez de ponerse bravo, Job se aferra al Señor y confió en medio de cada circunstancia que pasaban de desilusión, de dolor, y él sabía que era verdad cuando él decía, mas Él conoce mi camino y si me prueba saldré como el oro. Entonces, al igual que Job, nosotros debemos encauzar
nuestras emociones y respuestas a través de la verdad de la palabra de Dios. Alguien dice, el fuego refina el oro, la adversidad refina al hombre. Y me encanta esta frase. Entonces, de lo contrario, podríamos sentirnos tentados a dudar de la bondad de Dios y del amor de nuestro Padre Celestial, ya que no son fácilmente visibles en medio del dolor y del problema. Cuando nos pasan dolores, problemas, circunstancias, no son visibles la bondad de Dios y el amor de Dios, no porque Él no lo quiera dar, Él lo da, pero nosotros con nuestra mente limitada siempre estamos preguntando el por qué. De ahí nace esta prédica cuando yo digo al Señor, Señor, no entiendo, cuando no entendemos lo que nos está pasando. Entonces, pero cuando confiamos en lo que dice la palabra acerca del carácter del Señor, de los caminos del Señor, podemos soportar la aflicción con firmeza, tanto si Él nos explica el por qué como si no lo hace. Después de todo, Dios nunca nos garantizó respuestas durante nuestro tiempo aquí en este mundo, pero sí prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Así que vamos a ver 3 cosas importantes que el Señor quiere hablar a nuestro corazón cuando nosotros no entendemos. La primera, Él sabe más de lo que nosotros sabemos. Él sabe más de lo que sabemos. Es el primer punto. Duda no es lo mismo que incredulidad. Escúchame bien. Duda es una pregunta sin respuesta. Y está permitida en la Biblia. Hay muchas personas que le preguntaron a Dios y tuvieron un momento de duda. Es un momento de decir, Señor, necesito una respuesta para lo que me está pasando. No significa que no creían en el Señor. No significa que negaban la actuar de Dios. No. Incredulidad es rehusarse a creer aún teniendo la respuesta y condenarla. Entonces es muy difícil mirar lo uno y lo otro, no son lo mismo. La duda no es lo mismo que incredulidad. La duda es una pregunta sin respuesta, pero la incredulidad es rehusarse a creer aún teniendo la respuesta y condenar la palabra del Señor. O cuestionarla, o lo que el Señor está diciendo. Entonces, y viene la duda en medio de una circunstancia difícil y preguntamos, Señor, si todo iba bien, ¿qué pasó? ¿Por qué me pasó esto a mí? Y más de una vez nosotros preguntamos, aun cuando más cerca estaba delante de ti. Yo le decía, Señor, pero si yo iba a las 3:30 de la mañana, Señor, pero si yo te hablaba, si estábamos reiniciando nuestra intimidad con el Señor. Pero aún así, si Dios quiere probar nuestro corazón, tenemos que salir como el oro. Tenemos que salir refinados. Tenemos que probar nuestra fe y nuestro amor hacia Él. Si en medio de la prueba seguimos amándole y si en medio de la prueba seguimos teniéndole fe. Él nunca nos va a fallar. Así todas las personas a nuestro alrededor nos fallen, el Señor no nos va a fallar. Y por eso estamos aquí. Por eso le amamos y por eso estamos dando una palabra de parte del Señor, porque sabemos que Él es fiel y que Él nunca falla. Entonces te voy a decir lo siguiente. Pero Dios nos dice de la siguiente manera: siempre que recibas una palabra mía, se levanta otra contradictoria. Y es verdad, cuando Dios nos habla en nuestro tiempo a solas con Él, cuando recibimos una palabra rema de Él, siempre habrá otra contradictoria. Y te voy a probarlo por la Biblia. En la Biblia, cuando Jesús estaba con los discípulos y le dijo, pasemos al otro lado, ahí mismo se levantó una tormenta. ¿Ves? Él dio una palabra y luego una contrariedad, una contradicción. Entonces, cuando Dios te dice, te voy a sanar, ¿no te ha pasado que te vienen todas las enfermedades? O cuando Dios te dice, te voy a prosperar en todas las áreas de tu vida, te despiden del trabajo o tu empresa comienza
a decaer financieramente. Siempre hay una contrariedad cuando Dios da una palabra para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Resistir y luchar la palabra que Dios nos dio. La primera palabra de Él, no la contraria, la primera, que es la que viene del corazón de Él, para lucharla, para afianzar nuestra fe y para poder pasar lo que Él quiere que nosotros pasemos, para que nuestro carácter sea probado, para saber qué es lo que hay en el corazón de nosotros. Y es muy importante porque este año el Señor quiere probar nuestro corazón, quiere hacer un examen de cómo están mis actitudes, mis acciones y mi corazón delante de Él. Y lamentablemente en la palabra hay dos cosas que tú tienes que hacer para poder ir al cielo. Una, amar al Señor por encima de todas las cosas. Y dos, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y en la segunda vez estamos fallando, porque este tiempo es un año que la gente está tan egoísta, tan mirando su problema, que no se da cuenta de la persona que sufre a su alrededor. Y esto me lleva a la palabra cuando dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Dios sabía que íbamos a pasar por un tiempo donde el ser humano iba a volverse indiferente hacia el dolor del otro, y por eso Él nos está dando en Mateo 24 las señales del fin del mundo. Y una de las señales es que el humano es cruel con el mismo ser humano. Y nosotros no tenemos que ser esto, porque somos hijos de Dios, porque tenemos un ADN. El ADN de nosotros es amar al Señor y amar a nuestro prójimo, porque el mayor ejemplo lo dio Jesús en la cruz del Calvario. Murió por mí y murió por ti. Entonces son sucesos que nos ponen a prueba todo lo que está pasando, que nos exigen al límite de las fuerzas y de la resistencia. Nos lleva mucho más allá, que hacen que nos cuestionemos acerca del papel que estamos cumpliendo en este mundo. Sin embargo, también son oportunidades para encontrar lo mejor que hemos guardado en nuestro interior, para prender el fuego en el corazón y para que dependamos de Él totalmente, porque eso es lo que Él quiere. Si yo lo llevo a un lado donde tengo que aprender, si mi problema lo llevo como una oportunidad de aprendizaje, Dios va a hacer eso una bendición. Pero si mi problema lo llevo al lado negativo, que por qué a mí, que por qué Señor me pasó esto, que por qué si yo te amaba, que no, vamos a tener consecuencias negativas. Y el Señor quiere que cada problema, cada circunstancia, lo veamos como una oportunidad. Así la gente nos desilusione, así nuestra iglesia nos desilusione, así los hermanos nos desilusionen, así la familia te desilusione, así tus hijos te desilusionen. Dios nunca te va a desilusionar. Y me llega a la memoria, a mi mente, ese versículo que dice: aunque padre y madre te dejaren, yo con todo te recogeré. Y es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Papá no está, mamá no está, tal vez están lejos, tal vez están muertos, pero Dios con todo te va a recoger. O tal vez tú los tienes vivos y es indiferente a lo que te está pasando a ti. Aún así, Dios dice que con todo Él nos recogerá. Entonces, este es el tiempo en que debemos colocarnos en modo aprendizaje. Tú sabes que el celular dice modo avión, este es el modo aprendizaje para la iglesia en este tiempo. Por el camino te das cuenta de muchos detalles que antes no contemplabas. Cuando te pasa una circunstancia, cuando te pasa una caída, cuando te pasa un problema, tú ves los detalles que ni siquiera antes habías visto. El Señor abre tus ojos a una dimensión diferente, a una dimensión distinta. Entonces ahora los ves más claros, y aunque te duela, debe ir avanzando y sabiendo que a pesar de todo Dios está contigo. Aunque no lo sientas, aunque mostrarte lo que antes tú no veías, tienes que aprender a luchar, porque este camino del Señor no es de sentir ni de entenderlo a Él, es de obedecerle a Él y de amarle a Él por encima de todo y vencer cada obstáculo del camino para así poder llegar a donde Él quiere llevarnos. O sea, modo aprendizaje, lecciones de vida para este tiempo, para cada uno de nosotros que somos sus hijos. Lo que Dios requiere de nosotros, sea que experimentemos lo bueno o lo malo en la vida, es que le amemos supremamente y le sirvamos a nuestro prójimo con amor. Y a veces cuando uno ama, duele.
Eso lo decía la Madre Teresa de Calcuta. Hay que amar hasta que duela. Y eso es difícil, pero lo tenemos que hacer, porque si no amamos nos estamos siguiendo con la corriente de este mundo, con el enfriamiento del amor de Dios en nuestra vida. Entonces Dios quiere que confiemos en Él y le amemos a Él. No deberíamos buscar una razón específica para cada experiencia. En cambio, aunque nos duela, debemos confiar en que Dios puede producir lo bueno en nosotros. O sea, amor y confianza por encima de todo y sacar lo bueno de lo malo que a veces nos pasa, porque son lecciones de aprendizaje. Y acuérdese colocar en modo aprendizaje tu vida, y mi vida está siendo un aprendizaje delante del Señor. Entonces nuestras luchas no siempre tienen respuestas en el momento, pero incluso cuando no podemos verlas, siempre tienen un propósito en Dios. Dios nunca desperdicia el dolor y el sufrimiento. Dios lo transforma en preparación para algo mucho más grande, aunque no lo veamos. En el tiempo de adversidad, en el tiempo de oscuridad, todo sucede por algo. Y a través de las pruebas, las luchas y el dolor, crecemos para ser fuertes y encontrar el propósito en Él. Cada día hay un propósito distinto, un propósito diferente para cada uno de nosotros. Entonces, fortaleza, propósito y fe en Él en este tiempo. Vamos al segundo punto, donde dice: alimenta tu fe en tiempos difíciles, en tiempos de oscuridad, en tiempos de adversidad, en tiempos de problemas. Sé fiel en las cosas pequeñas, porque en ella reside tu fuerza. ¿Cómo alimento mi fe? Cuando yo soy fiel en aquellas cosas pequeñas. Obedece lo que oyes de la palabra para aumentar y fortalecer tu fe. Debemos hacer lo que la palabra de Dios nos instruye a hacer. El ritmo de la fe está en actuar, el ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Y es lo que Dios quiere en este tiempo, que nosotros coloquemos nuestro amor en acción, nuestro servicio en acción, porque nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra. Y somos hijos de Él. Y Él quiere que actuemos como hijos de Él. ¿Cómo estás actuando? ¿Por la naturaleza caída o por la nueva naturaleza, guiada por el Espíritu Santo que Él te dio? Preguntémonos y miremos nuestro actuar, nuestra actitud y nuestras acciones. Una de las cosas que tenemos que hacer para alimentar nuestra fe en tiempos difíciles es nunca olvidar de dónde Dios nos sacó. Quizás no tenemos lo que quieres, pero tienes más de lo que mereces. Y mira a Dios, a dónde te sacó y dónde estás ahora y dónde te quiere llevar, porque así lo ha planeado Él. Y eso es una manera de alimentar nuestra fe en tiempos difíciles. Te estoy dando consejos prácticos, te estoy dando consejos que lo habla la palabra, pero de una manera distinta, de una manera diferente a tu vida, para que tú logres captar lo que Dios te quiere hablar, amada iglesia, y personas que nos están escuchando, amigos que se conectan ahorita en este tiempo. Entonces Dios usa los problemas o adversidades para alimentar nuestra fe, ya que entramos a un callejón sin salida muchas veces en esos problemas, en esas circunstancias, en esas caídas, y el único que puede darnos dirección en ese momento es Dios. Y esto nos motiva a cambiar, nos desafía a aprender nuevas habilidades. Una de las cosas que alimenta nuestra fe es aceptar los cambios, acogernos a los cambios que está llegando, porque eso alimenta nuestra fe. Porque si no nos acogemos a los cambios, nuestra fe se detiene, se paraliza y llegamos a tener incredulidad si seguimos en ese camino. Pero cuando yo acepto lo que me está pasando, acepto los cambios que Dios quiere hacer en mi vida, todo fluye de una manera distinta y nos lleva hacia una bendición diferente y a un nuevo nivel que Él nos quiere llevar en este tiempo. Entonces debemos de acoger a nuestros cambios. Allí aprenderemos nuevas habilidades. Nos sacan de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort. De esta manera Dios llama nuestra atención. Y nosotros debemos de acogernos a los cambios, aceptar los cambios que vienen como oportunidades de crecimiento y de madurez en Cristo. La obediencia a Dios fortalece nuestra fe y la alimenta. Es hacer lo que Dios nos manda. Es demostrar esa fe
¿Cómo? Con nuestra conducta, con nuestros hechos, con nuestras acciones. Es caminar con Dios. Y caminar con Dios significa tener contacto con Él a diario y esforzarnos por hacer su voluntad. Cuando uno vive tratando de reflejar diariamente los que son los caminos de Dios, nuestra fe se fortalece, se enriquece y a diario comenzamos a ver las pequeñas cosas que Dios quiere darnos. En las pequeñas bendiciones está la esencia de alimentar nuestra fe. Para saber lo que Dios nos dice, debemos estudiar la palabra también. Esto alimenta nuestra fe. Alimentando y fortaleciendo de dos formas. Una parte, nos enteramos de las cosas que Dios nos promete cuando leemos la palabra, y por otro lado, nos tranquiliza y nos da paz. Tiene doble funcionalidad cuando leemos la palabra. Vemos lo que Él quiere darnos, las cosas que Él quiere, a donde quiere llevarnos, y por otro lado nos tranquiliza y nos da la paz que el mundo no da, que tu esposo no te da, que tus hijos no te da, que la familia no te da, solamente la da el Señor cuando tú alimentas tu fe a través de la palabra, a través de separar un tiempo de coinonía con Él, de comunión con Él, de estar con Él. A pesar de las situaciones difíciles que estemos atravesando, es un tiempo donde debemos separar y que Él sea nuestra prioridad, no la última opción. Y es lo que Dios nos dice. Y esto nos lleva al punto número 3 para terminar esta enseñanza. ¿Qué hay detrás de la voluntad de Dios? Es el punto número 3. Entonces, para comprender qué hay detrás de la voluntad de Dios, debemos entender que hacer la voluntad de Dios significa determinación, plan, propósito, impulso y deseo de Dios para la creación y para cada individuo. Toda lucha que el Señor tiene con el ser humano no es para que entren en el sistema de ir en contra de su voluntad, sino para hacer su voluntad. Muchos dicen que Dios no le habla, muchos dicen que no lo sienten, pero lo que en realidad pasa es que no hacen la voluntad. Mientras más aprendes a ejecutar la voluntad de Dios, más bendiciones te vienen de parte de Él. Dios es soberano. Es decir, Él hace todo lo que quiere. Y si no tienes claro este concepto, siempre vas a tener una lucha con Dios. Vas a tener un encuentro con Él, no para amarle, sino para cuestionarle, sino para comenzar a alegarle. Y es lo que Dios no quiere para nosotros. También es importante que entiendas que tú no fuiste, que tú no creaste a Dios. Dios te creó a ti. Él te hizo a ti. Porque a veces somos tan agrandados con Él que creemos mandarlo a Él, que creemos como si nosotros hubiéramos creado al Señor. Dios no se parece a nosotros nos debemos de parecer a Él y tengamos este concepto en claro. Entonces, listos para nosotros mirar qué hay detrás de la voluntad de Dios. Entonces vamos a ir a lo siguiente. Las bendiciones que Dios te da cuando haces su voluntad son las siguientes. Número 1, cuando complaces a Dios, Él pelea tus batallas. Muchos creyentes quieren la bendición de Dios sin hacer la voluntad de Él. Eso lo vemos en Éxodo 14:14. Ahora, punto número 2. Cuando haces su voluntad, Él pelea por ti, te protege y lucha contra todo lo que se levante en tu contra. Esto es lo que hay detrás de la voluntad de Dios. Cuando tú comienzas a mirar y a hacer y a practicar la voluntad de Dios. Entonces, punto número 3, cuando haces la voluntad de Dios, asegura tus finanzas y las proteges por encima de todo. Cuando tú tienes una vida de hacer la voluntad, no momentos, sino una vida de obediencia, Dios protege tus finanzas, porque a veces creemos que diezmamos, ofrendamos un mes y que el Señor tiene derecho todo el año a complacernos en lo que nosotros queramos, y así no es. Entonces, cuando tú haces la perfecta voluntad de Dios, Él asegura tus finanzas y las protege. Nadie te va a robar, a no ser que tú hagas una brecha o un hueco. De resto, nadie lo puede hacer. Cuarto, cuando haces su voluntad, te hace crecer, madurar y convertirte en un árbol lleno de frutos. ¿Qué hay detrás de la voluntad de Dios? Número 5, trae gozo y no trae tristeza. 6, el que hace la voluntad tiene una relación divina con Él, una relación de aprendizaje, una relación de amistad, una relación de comunión, una relación del todo por el todo. 7, al hacer la voluntad de Dios,
Al hacer la voluntad de Dios nos permite tener discernimiento espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, conocer lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Él. Esto es lo que hay detrás de la voluntad de Él. Octavo, caminar en la voluntad de Dios. ¿A quién bendice? A nuestra familia. Trae bendiciones a nuestro cónyuge. Nuestros hijos serán guiados por Dios. Bendice a las generaciones venideras en la familia. Y las bendiciones siempre les acompañarán. Siempre les perseguirán. Ustedes no tendrán que perseguir las bendiciones, sino ellas te perseguirán a ti. Noveno, cuando hacemos la voluntad de Dios, recibimos honra de formas que nunca nos imaginamos. Y usará personas que nunca hubiéramos pensado. Esos son los de repente y la recompensa. Y número 10, para terminar, cuando haces la voluntad de Dios, a donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito y serás prosperado. En tu entrada, en tu salir, Dios estará contigo. Y te invito a que leas Deuteronomio capítulo 28 sobre las bendiciones de hacer la voluntad de Dios, de estar en obediencia. Entonces debemos aprender en este tiempo a decirle a Dios qué es lo que quiere hacer, o tenemos que planificar hacer con la voluntad de Él. Será si Él quiere y si es su voluntad. Entonces esta enseñanza, por eso se llama Cuando no entendemos. Es lo que Dios hablaba a mi corazón en este tiempo. Entonces, número 1, Él sabe más de lo que sabemos. Número 2, alimenta tu fe en tiempos difíciles. Y número 3, ¿qué hay detrás de la voluntad de Dios? Que esta sea una enseñanza que haya tocado tu corazón para que tú puedas aprender lo que Dios quiere hacer en este tiempo. A pesar de nuestras caídas, a pesar de las adversidades, Dios está con nosotros y Él quiere que seamos hechos a imagen y semejanza de Él. Lo externo y lo interno, que seamos con Él, parecidos a Él. No tenemos que ser perfectos, pero tenemos que demostrar el amor que Él nos dio a nosotros, y tenemos que saber de dónde Dios nos sacó para que siempre andemos en humildad y por este camino de la verdad. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo. Bendiciones. Si tú conmigo andas, todo irá bien. Si tú mi vida guías, todo irá bien. Si tú me das la risa, todo irá bien.